tal a quienes nos están viendo? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos sean a una emisión más de Hablemos de Alcoholismo, un programa de Alcohólicos Anónimos para la Red en México. El día de hoy estoy con la licenciada Blanca Flores Lava Mercado. Muchísimas gracias pues por acompañarnos. Un gusto, Luis. Un gusto muy grande poder estar aquí y hablar de estos temas tan importantes del alcoholismo. Sin duda, porque bueno, ya hemos hablado en otras emisiones sobre los daños que hace al individuo en términos, bueno, de la salud pública, en términos de la comprensión misma del problema del alcoholismo, también los daños que se dan en el seno familiar, pero bueno, también hay que hablar un poquito sobre los daños en el organismo a consecuencia del alcoholismo, que también es algo muy presente y yo creo que es lo más notorio como individuos que presentamos problemas o que tenemos un problema, una enfermedad de alcoholismo. ¿Qué nos podrías decir en este caso, ¿no? ¿Qué podemos hablar en un panorama general de las consecuencias que hay en el organismo multifactorial, pues a consecuencia del hábito del alcoholismo? Sí, claro, bueno, el alcoholismo como enfermedad, sí, es una enfermedad en sí misma, sin embargo, también acarrea múltiples enfermedades más. O sea, sí, de ellas se generan otras enfermedades. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que hay más de 200 enfermedades que se generan precisamente por la enfermedad del alcoholismo. Es una cifra bastante abrumadora de pronto, o sea, realmente este tema o este problema de salud pública sí llega a tener consecuencias en un, me imagino, ámbito multifactorial, multidisciplinario, no sé, problemas del corazón, problemas del hígado, o sea, realmente el alcoholismo presente en las personas sí llega a hacer mucho daño en distintas partes del cuerpo, si lo pudiéramos decir de una manera más digerible para el auditorio. Así es, pues, hay muchas enfermedades que se generan, como dices, a través del alcoholismo. Sin embargo, hay enfermedades como muy particulares y otras que incluso no se sabe que se derivan del alcoholismo. Que ignoramos incluso, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, conocemos la cirrosis hepática. Bueno, que esta enfermedad, pues está el tejido, el órgano, pero se hace, digamos, una fibra. Sí, cicatriza y se va haciendo una fibra, y entonces aquí el hígado ya no tiene la posibilidad de cumplir con su función. Entonces se van derivando más problemas, ¿no? Y hay otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Claro. Hay personas que sí, generalmente lo asocian más a otro tipo de adicciones como el tabaquismo. Sí, pues el consumo en este caso, el tabaco, claro. O otras sustancias, ¿no? Las que también se provocan. Y ya en lo que es el alcohol también genera muchas más enfermedades. Estas dos, hablamos en este caso de cáncer, que también creo que distintos tipos de cáncer, o bien la cirrosis hepática, podríamos decir que son como las más comunes dentro de los efectos colaterales del alcoholismo. No, es que en realidad hay más enfermedades, ¿no? Podemos hablar de hipertensión, podemos hablar de osteoporosis, podemos hablar inclusive ya en un nivel psíquico, la depresión, que también se enfatiza muchísimo más con el consumo del alcohol. Un consumo de alcohol en exceso, no sé si decirlo de esta forma, en una sola presentación o esporádicamente en una sola ocasión, el consumir una ingesta de alcohol excesiva, ¿ya puede incidir o ya puede provocar cualquiera de estas enfermedades, o es un consumo, bueno, constante, ¿no? de alcoholismo, sea o no en exceso, la que provoca toda esta gama de enfermedades que una persona pudiera llegar a presentar? ¿Cómo será esta relación, ¿no? entre el alcohol y las enfermedades? Bueno, dentro del programa de Alcohólicos Anónimos hablamos de 3 tipos de bebedores. Sí. Ellos para diferenciar también en quién es un bebedor y quién es un enfermo alcohólico. Hablamos, por ejemplo, del bebedor social, que es la persona que consume 1 o 2 copas de alcohol. Y bueno, es el bebedor normal. Casual, digamos. Casual, efectivamente, en algún evento en específico llega a consumir 1 o 2 copas, ¿no? Como lo habíamos dicho. Pero no pasa de ahí. No tiene ningún efecto en ningún aspecto de su vida. Ni siquiera daños en el organismo. No, para nada. Sin embargo, ya tenemos después al bebedor fuerte. El bebedor fuerte ya consume más de 2 copas de alcohol, ya consume grandes cantidades de alcohol. Sí. Sin embargo, aún puede cumplir o cumple con sus responsabilidades. Pero ya está ligado al bebedor problema. Aquí es la persona que tiene problemas con su manera de beber. Hola, ¿qué tal? A quienes nos están viendo, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos sean a una emisión más de Hablemos de Alcoholismo, un programa de Alcohólicos Anónimos para la Red en México. El día de hoy estoy con la licenciada Blanca Flores Lava Mercado. Muchísimas gracias pues por acompañarnos. Un gusto, Luis.
Un gusto muy grande poder estar aquí y hablar de estos temas tan importantes del alcoholismo. Sin duda, porque bueno, ya hemos hablado en otras emisiones sobre los daños que hace al individuo en términos, bueno, de la salud pública, en términos de la comprensión misma del problema del alcoholismo, también los daños que se dan en el seno familiar, pero bueno, también hay que hablar un poquito sobre los daños en el organismo a consecuencia del alcoholismo, que también es algo muy presente y yo creo que es lo más notorio como individuos que presentamos problemas o que tenemos un problema, una enfermedad de alcoholismo. ¿Qué nos podrías decir en este caso, ¿no? ¿Qué podemos hablar en un panorama general de las consecuencias que hay en el organismo multifactorial, pues a consecuencia del hábito del alcoholismo? Sí, claro, bueno, el alcoholismo como enfermedad, sí, es una enfermedad en sí misma, sin embargo, también acarrea múltiples enfermedades más. O sea, sí, de ellas se generan otras enfermedades. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que hay más de 200 enfermedades que se generan precisamente por la enfermedad del alcoholismo. Es una cifra bastante abrumadora de pronto, o sea, realmente este tema o este problema de salud pública sí llega a tener consecuencias en un, me imagino, ámbito multifactorial, multidisciplinario, no sé, problemas del corazón, problemas del hígado, o sea, realmente el alcoholismo presente en las personas sí llega a hacer mucho daño en distintas partes del cuerpo, si lo pudiéramos decir de una manera más digerible para el auditorio. Así es, pues, hay muchas enfermedades que se generan, como dices, a través del alcoholismo. Sin embargo, hay enfermedades como muy particulares y otras que incluso no se sabe que se derivan del alcoholismo. Ignoramos incluso, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, conocemos la cirrosis hepática. Bueno, que esta enfermedad, pues está el tejido, el órgano, pero se hace, digamos, una fibra. Sí, cicatriza y se va haciendo una fibra, y entonces aquí el hígado ya no tiene la posibilidad de cumplir con su función. Entonces se van derivando más problemas, ¿no? Y hay otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Claro. Hay personas que sí, generalmente lo asocian más a otro tipo de adicciones como el tabaquismo. Sí, pues el consumo, en este caso, del tabaco, claro. O otras sustancias, ¿no? Las que también se provocan. Y ya en lo que es el alcohol también genera muchas más enfermedades. Estas dos, hablamos en este caso de cáncer, que también creo que distintos tipos de cáncer, o bien la cirrosis hepática, podríamos decir que son como las más comunes dentro de los efectos colaterales del alcoholismo. No, es que en realidad hay más enfermedades, ¿no? Podemos hablar de hipertensión, podemos hablar de osteoporosis, podemos hablar inclusive ya en un nivel psíquico, la depresión, que también se enfatiza muchísimo más con el consumo del alcohol. Un consumo de alcohol en exceso, no sé si decirlo de esta forma, en una sola presentación o esporádicamente en una sola ocasión, el consumir una ingesta de alcohol excesiva, ¿ya puede incidir o ya puede provocar cualquiera de estas enfermedades, o es un consumo, bueno, constante, ¿no? de alcoholismo, sea o no en exceso, la que provoca toda esta gama de enfermedades que una persona pudiera llegar a presentar? ¿Cómo será esta relación, ¿no? entre el alcohol y las enfermedades? Bueno, dentro del programa de Alcohólicos Anónimos hablamos de 3 tipos de bebedores. Ellos, para diferenciar también en quién es un bebedor y quién es un enfermo alcohólico. Hablamos, por ejemplo, del bebedor social, que es la persona que consume 1 o 2 copas de alcohol. Y bueno, es el bebedor normal. Casual, digamos. Casual, efectivamente, en algún evento en específico llega a consumir 1 o 2 copas, ¿no? Como lo habíamos dicho, pero no pasa de ahí. No tiene ningún efecto en ningún aspecto de su vida. Ni siquiera daños en el organismo. No, para nada. Sin embargo, ya tenemos después al bebedor fuerte. El bebedor fuerte ya consume más de 2 copas de alcohol, ya consume grandes cantidades de alcohol, sin embargo aún puede cumplir o cumple con sus responsabilidades. Pero ya está ligado al bebedor problema, que es la persona que tiene problemas con su manera de beber. Pues esta persona sí es quien ya no mide el alcohol que va a consumir, lo consume cuando planeaba no hacerlo, promete y hace 1000 cosas para decir que no va a volver a tomar, y sin embargo lo hace. Generalmente, y en relación a la pregunta que decías, el alcohol va determinando en su consumo excesivo las enfermedades que estas mismas se vayan generando. Entonces, en un bebedor problema ya se van a empezar a denotar síntomas que muchas veces pareciera ser como resultado de una borrachera.
pero no. Todo esto lleva un trasfondo más grande dentro de su organismo. Y dentro del mismo problema, para otras personas más, para otras personas menos, que resulta el lidiar con el alcoholismo como enfermedad, me imagino que también debe ser complicado en ocasiones, sabiéndose, teniendo el problema ya no solamente de alcoholismo, sino un problema en cualquiera de los órganos de salud a consecuencia de este mismo consumo. Llega o han conocido casos de personas que pudieron llegar a tener la complicación de dejar el alcoholismo a pesar de que ya están teniendo secuelas en el cuerpo, en el organismo. ¿Es difícil dentro de una conducta de alcoholismo? Sí, es muy complejo porque el alcoholismo es una enfermedad trifásica. Es una enfermedad física, mental y espiritual. Claro. Entonces, física lo vemos en el organismo, mental pues en la psique del individuo. Y bueno, se habla de que también es una enfermedad espiritual, es aquello que no vemos pero que tenemos, ¿sí? Claro. Que nos da esa fuerza, esa fortaleza. Entonces, el individuo tiene algo muy en especial, el alcohólico, que es la pérdida de voluntad. Ok. Entonces, mientras no haya una aceptación, mientras no haya un seguimiento, bueno, en este caso lo expongo así al método de recuperación de Alcohólicos Anónimos, como alternativa y otras alternativas, bueno, pues se va a ver imposibilitado a poder hacer algo por sí mismo. Claro. Entonces es en primer lugar eso, poner esa voluntad para poder hacer un cambio en su vida. Incluso sabiéndonos que a lo mejor ya nos está generando una molestia, alguna afección ya en términos de salud, el tema del alcoholismo, ¿no? Es decir, saber que a lo mejor ya me está provocando secuelas este mismo alcoholismo y ser consciente de que a pesar de ello, en ocasiones también pues no tengo la voluntad de dejar de consumir en exceso. Me imagino que puede ser algo así. Sí, claro, porque la persona que tiene esta enfermedad tiene una obsesión mental en cuanto al alcoholismo. Entonces, también parte de esto es que cuando la persona consume alcohol, libera dopamina. Y en la dopamina tiene la necesidad de consumir más muy y a más merced alcohol, del daño. siente placer y necesita tomar, ¿no? más como un disfraz de los alcohólicas. dolores tal vez, o en ese momento la segregación de la dopamina tal vez genera como el abstraerse de los dolores o de los malestares, de los síntomas que pudiera en este caso provocar el alcohol, a pesar de que ya las secuelas puedan ser denotadas, como lo comentabas, Sí, ¿no? En el cuerpo y el organismo. De acuerdo. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo creo que hay que retomar puntos importantes de esta entrevista. Entonces, bueno, volvemos a la pausa y conversamos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, vamos a una pausa. Van a tener con instituciones de salud pública o privadas, Alcohólicos Anónimos también, vale la pena aclararlo, no tiene ese tipo de vínculos de manera tal que puedan canalizar con alguna institución. Esto es meramente lo que abordan a nivel de comunitario, a nivel de las charlas y el apoyo que se les da de esta forma únicamente. Sí, claro, no hay convenios, no hay afiliación. Sin embargo, sí hay cooperación. Ok, ¿en qué se puede cooperar con las instituciones del sector salud, es como ejemplo, se coopera con ellos brindando información de qué es el programa de Alcohólicos Anónimos. También hay un trabajo que se hace con las personas que están hospitalizadas, que están ahí por algún efecto del alcohol, ya sea por algún accidente, por alguna enfermedad que lo haya conducido a estar ahí. Entonces se busca realizar esa transmisión del mensaje de un alcohólico, pero no hay convenios. Esto se hace en cooperación y en colaboración con los profesionales que así también permiten abrir esas puertas de los hospitales para que se haga ese paso del mensaje. Pero eso está muy bien, porque además no se quedan únicamente en la sala, es decir, en los centros de reunión de Alcohólicos Anónimos, sino que trascienden incluso estas puertas, estas paredes y llegan o tienen un alcance más palpable, ¿no? En las personas que forman parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Quién se acerca en el término de las instituciones públicas o privadas, pero de salud? ¿Se acercan ustedes o ellas se acercan acá? ¿Cómo funciona, ¿no? esa relación que se puede dar para dar el seguimiento, en este caso, a miembros de Alcohólicos Anónimos? Puede ser de ambas partes. Si es de la institución Alcohólicos Anónimos, se comunica en las oficinas de Alcohólicos Anónimos, Sección México, se le brinda información, se comunica con el Comité Permanente de Instituciones Hospitalarias y de ahí ya se va creando la relación y se acuerda la forma de trabajo que se va a llevar para esa transmisión del mensaje. O viceversa, los miembros o integrantes de la comunidad de Alcohólicos Anónimos acuden a las instituciones del sector salud
con la finalidad de que ellos conozcan este programa y también lo que pueden hacer dentro de las instituciones del sector salud. Es así como se llegan a muy buenos acuerdos y también hay experiencias de personas que han conocido este programa y han salvado sus vidas dentro de los hospitales, claro. Eso me lleva finalmente, para concluir, pues qué tan útil, qué tan eficiente y qué tan pertinente llega a ser el tener estas relaciones a nivel de institución, pero pues con hospitales públicos, privados, con centros hospitalarios, con centros de salud que tienen con Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tan útil resulta y qué tan necesario es? Los profesionales desde el inicio de Alcohólicos Anónimos han sido elementales para el fortalecimiento de esta agrupación. Entonces, siempre que nos ayude a llevar ese mensaje de vida como alternativa de solución a personas que no lo encuentran en ningún otro lado, esa solución, que aquí está. Entonces, es benéfico, pues también la comunidad siempre con profunda gratitud a ellos, a los profesionales que nos permiten estar ahí en los hospitales. Licenciada Blanca, pues muchísimas gracias por ilustrarnos y también compartir con nosotros esta información que es pertinente para propios y para ajenos, como ya lo hemos venido conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quédense con nosotros y pues nos vemos en una próxima emisión de Hablemos de Alcoholismo. Gracias.